¿Qué es lo peor que ha escuchado o presenciado que sucedió en un funeral o velorio? En el velorio de mi abuela. Una anciana de la iglesia de mi abuela apareció vestida con el mismo atuendo que mi abuela estaba usando mientras yacía en su ataúd. Algunos de los invitados jugamos, ¿quién lo lleva mejor? Obviamente no fue intencional y toda mi familia lo encontró gracioso y nos hizo sonreír en un día tan triste. Mi tía murió debido a la depresión. Ella terminó con su propia vida saltando desde el balcón de su ático. Durante el funeral, una de sus mejores amigas habló sobre lo mucho que a mi tía le encantaba el paracaidismo y se mostraron fotos de su paracaidismo. Así que básicamente se cayó. El predicador del funeral era mayor y supongo que se olvidó de que estaba en un funeral y empezó a predicar sobre los pecados del nopor. Mi amigo murió en un auto en efectivo, no tenía nada que ver con el nopor. Afortunadamente, su novia se puso de pie y le pidió al predicador que se concentrara en nuestro amigo que acababa de morir. Esto sucedió hace unos 15 años. Mi tío había muerto, a quien no era cercano, y había llamado a mi papá para hacer los arreglos. Dijo que el funeral es en este lugar a esta hora. Así que conduzco hasta el lugar y estoy en una intersección y hay una funeraria. Me imagino que transpuso los números. Entro y empiezo a ofrecer mis condolencias charlando con la gente. Como dije, no estaba cerca de él, así que no pensé que conocería a mucha gente. Me acerco al ataúd para despedirme y no. Me di cuenta que no era mi tío. Entro en pánico, así que finjo decir una oración y trato de salir corriendo de allí. Me quedo atascado 2 veces por personas que preguntan cómo conozco al difunto y cuánto lamentan mi pérdida. Sinceramente, la media hora más larga de mi vida. Resulta que había otra funeraria al costado. Yo riéndome sin control en el funeral de mi bisabuelo cuando tenía 5 años. También me reí cuando mi mamá me contó por primera vez sobre su muerte. Deben haber pensado que están criando a un pequeño psicópata. Pero todavía me río cuando me siento incómodo. No sé por qué. Tu cerebro no sabe qué hacer y está tan paralizado por la incomodidad de no saber cómo reaccionar que te ríes para liberar tensión. Es como estallar en carcajadas cuando te gritan. En realidad no lo encuentras divertido. Simplemente no tienes otra forma de responder. Mi madrastra recién separada acudió al funeral del mejor amigo de mi padre con un vestido ajustado, corto, de lentejuelas negras y tacones muy altos, del brazo del tipo con el que había estado engañando a mi padre durante años. Ni mi papá ni mi exmadrastra son santos. Pero maldita sea, fue un golpe bajo. Se fue después de la ceremonia. Claramente estaba allí para molestar a mi padre aún más de lo que ya estaba. Mi tío idiota hizo una gran escena en medio del funeral de mi abuela sobre el dinero de su seguro de vida porque lo quería todo para él. Discutió con mi mamá y mis tías. Luego arrastró a los mayores y exigió que él debería obtener la mitad y que el resto de los hermanos pueden dividir la otra mitad porque mi abuela vivía con él antes de fallecer. La verdad es que había echado a mis abuelos más de 5 años antes y solo los volvió a mudar cuando supo que él no iba a sobrevivir porque quería el dinero del seguro. Obviamente no se salió con la suya y hasta el día de hoy todavía le guarda rencor a mi madre y al resto de los hermanos. Por supuesto, cuando necesita dinero dice, la familia ayuda a la familia. Lo odio. Mi tía robó un anillo del dedo de mi abuela muerta en su funeral. Se arrojó sobre el cuerpo y luego una de mis otras tías notó casi de inmediato que el anillo había desaparecido. La familia de mi papá es horrible. Mi tío murió atropellado por un automóvil a toda velocidad cuando yo tenía 10 años y mi tía quería un ataúd abierto por alguna razón. La funeraria intentó reconstruir su cráneo, pero hizo un trabajo terrible y la cera comenzó a desmoronarse, y el cabello falso que usaron se estaba cayendo. Fue absolutamente horrible. Nunca he asistido a otro velorio desde entonces. Fue muy traumático para mí y su hija, mi prima. Estoy muy contento de que en el Reino Unido los ataúdes abiertos no sean comunes. Mi tío abuelo falleció después de caerse y golpearse la cabeza. Nadie sabía que se había casado con una mujer solo unas pocas semanas antes de morir. Lo cual fue impactante ya que había enviudado durante más de 30 años y su propio hijo ni siquiera lo sabía.
Toda su familia apareció y todos estábamos desconcertados de quiénes eran estas personas. Estaban siendo extremadamente irrespetuosas, se reían de forma desagradable y eran ruidosas. Su nueva esposa estaba lista para quedarse con la casa, que probablemente era una propiedad de más de 1 millón. Y ella se negó rotundamente a pagar los costos del funeral, alegando que ese era el trabajo de su hijo. La funeraria se negó a entregar el cuerpo. Así que todos nos sentamos en la habitación, escuchando a la esposa y al hijo discutir sobre quién iba a pagar. Finalmente, su hijo terminó pagando, pero no creo que tenga nada en el testamento. No es por ser morboso, pero eso suena extremadamente sospechoso. Casarse con alguien que nadie conocía. Dejarle todo a ella y luego unas semanas después él está muerto. Suena sospechoso. Mi papá tiene 14 hermanos. 8 de ellos son niñas. Ellos no se llevan bien. Justo antes del funeral de su madre, las hermanas se pelearon por el orden en que debían estar los autos en el camino a la iglesia para el funeral. Estaban en el estacionamiento de la funeraria gritándose, empujándose, tirándose del pelo. Fue una locura todo el orden de sus coches. Por cierto, la más joven tenía 55 años en ese momento y la mayor tenía 70. Así que 8 ancianas estaban peleando en un lote largo del parque. Enfrente de todos. Y se pueden imaginar cuán grande era la audiencia si hubiera un total de 15 niños. Todos casados. Todos tenían al menos 2 hijos. Y eran mayores, por lo que sus hijos estaban casados y tenían hijos. No es necesariamente malo, pero algunos de los miembros de mi familia comenzaron a maldecir al pastor, que también es un amigo de la familia desde hace mucho tiempo. Fue en el funeral de mi tía abuela, y él dijo que mi primo era el único de sus hijos que realmente la cuidó mientras vivía. Estuvo muy enferma y postrada en cama durante unos 5 años antes de que finalmente se pegara el año pasado. Pero obviamente, el resto de sus hijos y algunos de mi otra familia se ofendieron y comenzaron a maldecirlo en su iglesia. Fue un poco cómico para mí, jajaja. La parte más loca es que tenía razón. Sin embargo, no creo que fuera apropiado que hablara de eso, especialmente en el funeral frente a todos. No es nada en comparación con algunas de estas respuestas, pero una vez me dijeron que dejara de reírme en un velatorio cuando tenía unos 16 años. Mi primo segundo, unos 10 años mayor que yo, me hacía reír con chistes e historias tontas porque estaba muy triste por la muerte de mi tío abuelo. Él era básicamente un abuelo para mí. Realmente aprecié la risa en ese momento, pero me sentí tan pequeño después de que un viejo me gritó. Sin embargo, mi prima segunda me defendió y dijo que al tío abuelo le hubiera encantado oírnos reír de nuevo. Solía trabajar detrás de la barra. Una noche organizamos un velorio para una familia bastante numerosa. Pusieron alrededor de 4,000 libras detrás de la barra para cubrir las bebidas de todos. El grupo eran grandes bebedores y el velatorio se prolongó desde las 4 de la tarde hasta tarde. Alrededor de 1 hora hasta el cierre de la pestaña se gastaron alrededor de 3 libras. 4,000. Mi gerente se acercó a la caja y puso alrededor de 10 botellas de champán, que nadie había pedido, en la cuenta para empujarla hasta la marca de 4,000 libras. Luego les dijo a todos durante la última hora que la cuenta se había agotado y que la gente tenía que pagar sus bebidas. No es el más loco, pero en el funeral de mi abuelo, el pastor anunció al principio que estaba nervioso ya que este era esencialmente su examen final, para convertirse en un verdadero pastor y el chico de atrás lo estaba calificando. Nos dejó a todos un poco como, ¿qué diablos, amigo? En el funeral de mi padre, 2 personas me dijeron cuando me conocieron que no sabían que tenía una tercera hija. Me sentí confundido y triste. Me pregunté cómo era posible que 2 personas que conocían a mi padre no supieran de la existencia de mi hermana. Me sentí herido por el hecho de que mi hermana no haya sido mencionada en el funeral. Y me pregunté si mi padre había querido ocultar su existencia de alguna manera. En el funeral de mi hijo, su madrastra decía ser su madre biológica, relegándome a la posición de muchas personas que pensaban que solo era un asistente y no me hablaban. ¿Cómo lo habrían hecho si supieran quién era yo? Aparentemente, esta es una cosa en curso.
Todos en su lugar de trabajo pensaban que mis hijos eran sus hijos biológicos. No porque ella simplemente no corrigiera sus suposiciones, sino porque les dijo activamente que él era su hijo. Sus compañeros de trabajo y yo nos enteramos después del funeral de lo que había sucedido. Ninguno de nosotros estaba muy contento con eso. Me enteré por un compañero de trabajo actual que había trabajado en el lugar de trabajo actual de la madrastra antes de que contrataran a la madrastra. Gracias por mirar. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si quieres ver más videos, suscríbete. Y si tienes algo que decir, deja un comentario. Adiós.